Bueno, sobre qué vamos a actualizar a nuestra audiencia hoy. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que lamentablemente está haciendo noticia bastante seguido este año, que es los delitos contra la integridad sexual. Ah, Vamos a hablar un poquito sobre eso, más que nada desmitificar un poco las creencias populares sobre este tema, y luego algunos consejos puntuales sobre cómo disuadir a un posible abusador. mm, Básicamente, primero lo que tenemos que saber, algunos mitos, por ejemplo, el famoso que no me puede pasar a mí, que la violación es un evento poco frecuente y que solamente le pasa a ciertas personas, y la realidad que no es así, sino que cualquiera puede ser asaltado sexualmente. ujú. Entonces el asalto puede ocurrir a personas de todas las edades y de todas las clases sociales sin estar puntualizando en un sector en particular. Las noticias. No es necesario ir vestido de determinada forma para que te violen, digamos. Claro, no, ese también es otro mito, Claro, el porque que ella viste que se lo se dice, buscó, que dicen. exactamente. No, que dicen las mujeres suelen provocar la violación a través de su comportamiento, de su vestimenta provocativa, porque salen solas, quedándose afuera hasta tarde, eh, o un montón de cosas más que dicen que lo puede buscar, pero no, la realidad es que nadie busca ser asaltado sexualmente, porque eh, el atractivo tiene poco o nada que ver con esto. Eh, Hay muchos casos que se dan, que hablan sobre los violadores, de que lo que no buscan no buscan satisfacción sexual, sino que lo que buscan es por ahí someter a la persona, someter a otra persona. Eh, entonces, que digan que una se lo buscó, que una que se buscó el ser violado, el ser asaltado sexualmente, es un mito. O por ejemplo también que la mayoría de los asaltos suelen ser cometidos en lugares aislados por personas extrañas. Esto también es un mito bastante pensado, porque por eso que bueno, siempre se dice no salgas solo de noche, no camines por calles oscuras, que si bien son consejos válidos, la realidad es que más del 80% de los asaltos sexuales son cometidos por personas que la víctima ya conocía con anterioridad. Entonces, el que se piense que una persona eh, va a ser asaltada por alguien que no conoce, por alguien que la pueda llegar a sorprender, es algo totalmente alejado de lo que pasa cotidianamente. Como repito de vuelta el dato, más del 80% de los asaltos sexuales son cometidos por alguien que la víctima ya conocía. Eh, Después otro, por ejemplo, es que por ahí dice, no, cuando una mujer dice que no, a veces está queriendo decir que sí, Ah, sí, eso es muy habitual. y bueno, también la realidad es que es una situación, una violación, es algo eh, aterrorizante, violento, humillante. ¿Hay algún razonamiento que indique eh, cuál es el pensamiento de la persona que ataca sexualmente? Vos mencionabas a la persona que ya conoce. Es decir, el violador o el abusador entiende que hay una conducta en él que es aceptada por la víctima. ¿Existe algún...? Hay, en realidad, mira, y te lo puedo decir en palabras de un abusador que actuó en Estados Unidos. Y él decía, me siento muy inferior a los demás, me sentía muy mal conmigo mismo, al cometer una violación me desquité con alguien que yo pensaba que era inferior a mí, alguien que podía controlar o castigar. O sea, no está hablando en ningún momento de ningún tipo de satisfacción, sino del hecho de someter a la persona. Ujú. Entonces, no se puede pensar, por ejemplo, que hay un típico comportamiento, o que hay, no sé, ciertas razas o ciertas procedencias que son más propensos a atacar sexualmente. O sea, no hay un típico violador, no existe un perfil, ni siquiera psicológico si se quiere, porque muchos piensan que los que violan o atacan sexualmente son enfermos mentales o monstruos, por ejemplo, se suele decir. Pero solamente el 5% o menos de los violadores padecen brotes psicóticos.
menos del 5%. Pero está bien eso, pero a partir de la primera violación, ¿no se produce algún cambio psicológico que lo lleve a que lleve a la persona a volver a cometer? Bueno, vimos eh, eh, ya en el caso, por ejemplo, de Micaela García, Sí. que ahí se dan, por ejemplo, dice el victimario que se conocían de alguna manera, no dice que salieron ni nada por el estilo, Claro. pero esa persona también había asaltado sexualmente por lo menos a dos más en Concepción del Uruguay, también en circunstancias parecidas, es decir, tenían conocimiento previo, Ujú. no relación humana, digamos, no de saludarse, nada, pero había un conocimiento entre uno y Sí, otro. sí, sí, ya conocía a la víctima con anterioridad. Exactamente. Eh, Eh, digamos, si bien la pauta de la primera violación o abuso no tendría que ver con una cuestión patológica, la pregunta es ¿por qué repite el hecho? Es como que se sí, produjera, sí, ese cambio patológico se produjera a partir del primero. claro, es que generalmente en la mayoría de los casos suelen ser reincidentes, por eso que también hay cuestiones de violadores seriales. Pero no hay nada que que haya podido comprobar la ciencia de que exista cierta forma, incluso de prever la situación. Ujú. No, porque no se ha encontrado que haya ninguna coincidencia por ahí en vivencias eh, de cuando que hayan tenido con anterioridad o algún otro tipo de situación. Eh, También por ahí suelen decir que las mujeres inventan historias, por ejemplo, o de que dicen que fueron violadas o acusan a las personas o pueden acusar a alguien por inventar una historia de hacerle pasar un mal momento a otra persona. Ujú. Y eso también es un mito, porque el hecho de que una mujer denuncie una violación eh, es algo también muy difícil, es una decisión complicada de llevar a cabo. Hay otro tema en esa cuestión que no tiene que ver con el acto de abuso, Ujú. sino con la capacidad de elaboración del problema. Y sobre todo, esa incapacidad de elaboración del problema se da en menores. Es como que el otro día vimos como una chiquita de 10 años uruguaya Sí, filmó varias veces el abuso al que era sometida por su padrastro porque no le creían. claro. Sí, ese tipo de cosas son muy complicadas más que nada cuando son chicos, obviamente. Por eso que lo que hay que generar con los más chicos es confianza con los más allegados. Que tengan la confianza para poder contarles las cosas, para que tengan la posibilidad de explicarles. Por ahí el conocimiento que pueden llegar a tener sobre las situaciones, sí, es eh, muy limitado el conocimiento que uno le puede dar y por una cuestión de preservarlo y demás. Pero hay que creer en lo que le dicen primero. Claro. Una vez que el chico dice algo o uno nota una situación que cambia o actitudes que cambian, demás, es fundamental eh, el creer primero en el chico qué es lo que está pasando para buscar la solución y después que actúe la justicia, que actúen los gabinetes psicológicos, que se busque la solución al problema de la manera más no sé si decir más liviana posible, pero de la manera que afecte menos al chico de lo que ya está afectado. Bueno, y cómo se... Porque ya sabemos que la prevención es relativa, Sí, porque generalmente el violador, que es el que tiene, o el abusador, que es el que tiene la intención, corre con una ventaja, sabe algo que la víctima no sabe. ¿Cómo se defiende? ¿Cuáles son las alternativas defensivas en todo caso? bueno, lo primero que tiene que hacer la persona ante una posible violación, digamos, es que la víctima tiene que estar atenta ante todo. Primero para que sea difícil de sorprender, para que, para que una persona ataque sexualmente a otra, lo primero que tiene que hacer es acercarse. Mm. De otra manera es imposible que se lleve a cabo el hecho. Entonces,
para que la víctima no sea sorprendida, es fundamental estar atento tanto al entorno como a las actitudes, como a diferentes circunstancias que te pueden llevar a verte envuelto en una situación así. Entonces, también es fácil es una opción que la víctima se encuentre acompañada, que haya gente alrededor. De hecho, es un factor que marca un límite, que marca que hay que hacer algo. Si te quieren llevar a algún otro lado, si te quieren meter en un auto, si te quieren trasladar a otro lado, te quieren encerrar, te quieren atar las manos, por ejemplo, es un factor que marca un límite. ¿Por qué? Porque quiere decir que lo que te quieren hacer no lo pueden hacer en ese momento, en ese lugar. Necesitan mantener un control de la situación. De hecho, el que el victimario mantenga el control sobre la situación es lo que hace que se dé a cabo el hecho. Si no tiene la oportunidad, si uno no le da la oportunidad, no va a poder llevar a cabo ni la violación, ni el abuso, ni nada. Entonces también otra forma es que no conozca información crítica sobre la víctima. Si uno continuamente está, por ejemplo, con el uso de las redes sociales, diciendo dónde está, por dónde anda, qué está haciendo, en qué estado está y demás, el victimario tiene cierto conocimiento y cierta información que puede ocupar en contra de la víctima, ya sea para encontrarla, para acercarse a la persona, porque por ahí sucede que se acercan de manera... se acercan a la víctima generando una falsa confianza en la persona, haciéndole creer que va a estar todo bien con esa persona, que incluso que le hacen falsas promesas de que la pueden ayudar de alguna manera o algo para poder acercarse. Entonces la víctima debería ser una persona muy difícil de engañar. Tendría que ser un poco desconfiada la persona y eso ayuda mucho para no convertirse en una noticia más. Tiene que ser muy, muy difícil de acceder, ya sea por los lugares por donde transita o por la manera en que lo hace. Tiene que parecer alguien capaz de defenderse, que eso va más allá de las formas o demás, sino que tienen que ver con una cuestión de actitud, de las actitudes que uno tiene a diario, de cómo se desenvuelve en la vida cotidiana, por dónde anda, con quién anda, y la atención que puede prestar a su entorno continuamente para evitar todo este tipo de situaciones. Bien. Gustavo, indudablemente queda para mucho, pero en principio gracias por la visita y el próximo martes te esperamos a las 11. El próximo martes a las 11 estaremos... ¿Vas a estar en Mar del Plata? Sí, el próximo martes vamos a estar en Mar del Plata acompañando a los chicos con los Juegos Evita, con lo que es lucha olímpica. Bueno, pero te vamos a llamar para estar al tanto de eso y por ahí con algún tip de último momento. Muchas gracias. Bárbaro, muchas gracias. Gustavo García León, martes 11 horas, hablando de seguridad ciudadana. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI.